En este video rápidamente vamos a ver cómo se evalúa la contaminación del agua derivada de materia orgánica. Y bueno, la manera en cómo se evalúa esto es a través de una serie de análisis. Estos son los más importantes, pero hay muchos más. Se analiza la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, las sustancias extractables con cloroformo, grasas y aceites, sustancias activas al azul de metileno, y existen otras tantas como el carbón orgánico total. Nada más vamos a ver estas 5 que son las más comúnmente identificadas en México. Para empezar vamos a platicar cuáles son los posibles contaminantes orgánicos que podemos encontrar en el agua, y podemos encontrar hidrocarburos alifáticos, aromáticos, bifenilos, plaguicidas, ésteres, fenoles, etcétera. Para que se den una idea del tipo de contaminantes orgánicos de los que estamos hablando de residuos en agua, de pintura, de detergentes, de algunos alimentos, sobre todo los alimentos nitrogenados, como son los embutidos, de plaguicidas, pesticidas, fungicidas y todo este tipo de agroquímicos que se utilizan para cultivos de productos alimenticios. Y bueno, el primer parámetro que se evalúa en la contaminación de agua es la demanda bioquímica de oxígeno. El nombre es un poco complicado de entender, sin embargo es muy importante que identifiquemos esta variable porque es una de las principales variables que se utiliza para el diseño de plantas de tratamiento de aguas. La demanda bioquímica de oxígeno lo que nos mide es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para degradar la materia orgánica en el agua. Recordemos que la materia orgánica es todo aquello que tuvo vida y que es fácilmente biodegradable a través de microorganismos. Entonces, en este análisis químico, que lo platicaremos más a profundidad en la siguiente semana, este análisis lo que mide, lo que hace es sumar o colocar en un recipiente material biodegradable junto con microorganismos que biodegradan la materia orgánica, los dejan actuar durante 5 días y evalúan qué tanta materia orgánica consumieron estos microorganismos degradables. Y bueno, con esta evaluación solamente medimos la fracción orgánica biodegradable carbonatada, la de los sulfuros y el ion férrico, y excluye las fracciones nitrogenadas, las que mantienen nitrógeno. No miden un solo compuesto en especial, sino miden todos aquellos compuestos que pueden ser biodegradables por vía aerobia. Ojo, entonces esta técnica solamente analiza aquello que se biodegrada con microorganismos aerobios, o sea, en presencia de oxígeno. Y se utiliza mucho el análisis de este parámetro para determinar la cantidad aproximada de oxígeno que necesito para tratar un agua contaminada, para el diseño de instalaciones de una planta de tratamiento, y también para medir la eficiencia de los procesos de tratamiento, cuánta contaminación ingresa y cuánto contaminante ha sido removido después de todo un proceso de tratamiento. Y bueno, la DQO, que es el otro parámetro, es la demanda química de oxígeno. Este pareciera similar al que acabamos de ver, pero este es mucho diferente. La demanda química de oxígeno mide igual la cantidad de oxígeno necesario, pero oxígeno químico, ya no oxígeno que utilizan las bacterias, sino oxígeno derivado de un compuesto químico, como es el caso del dicromato de potasio. El dicromato de potasio, si recuerdan en su clase de química, el cromo en la fórmula del dicromato de potasio está en su estado más oxidado. Entonces el dicromato de potasio es un agente oxidante que en presencia de algún químico que puede oxidarse, el cromo se reduce de 6 a 3 y el compuesto químico oxidable se oxida. Entonces esta reacción química se lleva a cabo en esta determinación y me va a permitir evaluar la cantidad de reactivos químicos que yo necesito para oxidar materia no biodegradable. Y también oxida materia biodegradable. Entonces, la demanda química de oxígeno va a evaluar la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar tanto materia biodegradable como no biodegradable. Después tenemos el análisis de sustancias extractables con cloroformo. Estos son compuestos que pueden, al unirse con cloroformo, el cloroformo los puede extraer de su materia, de su forma original. Estos normalmente evalúan la cantidad de insecticidas, nitrobencelos y éteres
Principalmente esta técnica mide los compuestos alquil, benceno, sulfonato lineal y los compuestos catiónicos. Estos compuestos que se oyen muy raros, alquil, benceno, sulfonato lineal, son realmente todos los sulfatos de alquilo que se utilizan para la producción de detergentes. Esto es más o menos la contaminación que podemos encontrar por sustancias activas al azul de metileno en cuerpos de agua. Después tenemos los fenoles. Los fenoles son muy importantes en la contaminación del agua, alteran el agua y cuando está clorada, cuando hay cloro libre presente en el agua en combinación con fenol, eh, producen unos compuestos que son los organoclorados, que son cancerígenos y que son volátiles, entonces que pueden generar efectos importantes en la salud del individuo que está cercano a las zonas donde se generan los organoclorados. Se producen principalmente por actividades industriales y este tipo de productos utilizan fenoles en su fabricación. Los fenoles se utilizan en algunos desinfectantes, en la fabricación de algunos plásticos, en algunas resinas. Son de impacto muy fuerte en la contaminación del agua y sobre todo en la contaminación al ambiente cuando se producen en presencia de cloro los organoclorados. Después seguimos con los contaminantes microbiológicos. Los microbiológicos, platicamos anteriormente, son aquellos que pueden generar enfermedades, así como tanto a animales como a plantas, cualquier tipo de ser vivo y al ser humano que estén cerca o dentro de los cuerpos de agua. Los contaminantes microbiológicos pueden ser bacterias, virus, parásitos y hongos. Se clasifican estos contaminantes microbiológicos por su fuente de abastecimiento, pueden ser autótrofos o heterótrofos. Pueden clasificarse también por el tipo de energía que utilizan para sobrevivir, pueden ser fotótrofos que necesitan luz o quimiótrofos que necesitan reacciones químicas, o por el tipo de microorganismo, que es la manera más normal de identificarlos. Pueden ser virus, bacterias, algas, hongos o protozoarios. Y por último tenemos los nutrientes, que si bien los nutrientes no deberían de tener afectación como contaminantes porque son requeridos para el crecimiento y reproducción de toda la flora y fauna acuática, en exceso o si son muy escasos producen problemas en el crecimiento de plantas, ya sea que excedan la población de plantas o que disminuyan el crecimiento de las plantas. Los principales nutrientes que se evalúan en el agua son el fósforo y el nitrógeno. El fósforo normalmente se presenta como ortofosfato, como fosfato condensado y como fosfato orgánico, y si existen en exceso, disminuyen la concentración de equilibrio de calcio en el metabolismo de la planta y precipitan carbonatos de calcio en tuberías, torres de enfriamiento y calentadores. Por eso el exceso de fósforo puede ser dañino. El fósforo proviene de las plantas, animales, suelos, pero de manera natural, pero de manera antropogénica provienen de los fertilizantes, los detergentes y cualquier tipo de descarga industrial. En agua, si existe un exceso de fósforo, se estimula el crecimiento de organismos fotosintéticas y es un agente limitante del crecimiento. Entonces, cuando hay un exceso de fósforo en el agua, las plantas, en lugar de tener su altura natural que normalmente tiene esa planta, con exceso de fósforo hace que la altura de la planta sea mucho menor. Entonces no tiene el crecimiento completo como debiera de ser. Esto es, por ejemplo, el exceso de algas, porque no hay quien limite el crecimiento de las algas, porque hay un exceso de fósforo, el nitrógeno no actúa adecuadamente y esta es la presencia de exceso de algas en el agua. El nitrógeno, de la misma manera que el fósforo, se puede encontrar en diferentes estados de oxidación, como nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, etc. Y se intercambia con el nitrógeno gas y forman el ciclo del nitrógeno. Pero un exceso de presencia del nitrógeno y disminución o exceso también de fósforo causa un fenómeno muy importante de contaminación actual, que es la eutrofización. Esta imagen, al igual que la que vimos anteriormente, es una imagen de la contaminación por eutrofización, o sea, por exceso de nutrientes en el agua, en los cuerpos de agua de China. Hoy China tiene el mayor problema de eutrofización en sus aguas. Esta es un cuerpo de agua que debería estar claro, solamente debería de verse agua, pero por el exceso de nitrógeno y fósforo hay una excesiva proliferación de algas.
en superficie de agua. Y entonces ya no tienen acceso los pobladores de esas ciudades a nadar tranquilamente en agua limpia. Tienen todas las aguas contaminadas por exceso de nutrientes y un exceso de algas presentes en ellas. Y bueno, con este tema terminamos el tema de contaminación de contaminantes en el agua. El siguiente tema que vemos la semana entrante se va a concentrar principalmente en todos estos contaminantes, cómo eliminarlos del agua para recuperar o disminuir el impacto de esta contaminación en los cuerpos de agua naturales.